se puede ir hacia adelante. ¿Y hacia adelante qué órgano tenemos acá? ¿La tráquea es un órgano digestivo? No, es un órgano respiratorio. ¿Y qué va a hacer por la zona nasogástrica en ese órgano respiratorio? Simplemente va a producir una especie de taponamiento, ¿no? Quiere decir que el paciente pues, tiene una insuficiencia respiratoria, ¿no? Va a poder respirar por aquí, porque estamos tapando la estabilidad aérea. Entonces, luego de atravesar la orofaringe, esta sonda anatómicamente tiene que seguir recto por el órgano, es un tubo largo llamado el esófago, ¿no? Esa es la dirección, ¿ya? ¿Y por qué lo resalto? Aquí, porque muchas veces cuando introducimos la sonda hay casos en los cuales la sondita se ha ido hacia adelante y se va hacia la tráquea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, reconocer qué síntomas me va a presentar el paciente cuando la sonda pasa por aquí. ¿El paciente estará respirando tranquilo si la sonda está pasando por aquí? No. Estará pues más polipnéico, respirando más rápido, ¿no? De repente hasta estará cambiando el color de la coloración de la piel, ¿no? Nuestra coloración rosada o pálida, ¿no? Se tornará un poco azul, violeta, ¿no? Porque ya le está faltando el aire. Entonces tener bastante cuidado con esto, recordar bastante la anatomía, reconocer los síntomas en el paciente. Va a seguir atravesando el esófago la sonda y finalmente va a llegar hacia el estómago, ¿no? Entonces ya conocemos o hemos recordado toda la anatomía por la cual atraviesa esta sonda nasogástrica. Hay casos en los cuales esta sonda no se ha podido colocar vía fosas nasales, ¿no? Si no se ha utilizado la boquita, ¿no? Muchas veces es porque hay pacientes quizás que ya tienen algunas estenosis, se indica sonda para que se administre sus alimentos y sus medicamentos, ¿no? Porque no solamente se alimentan, sino también estos pacientes tienen muchas comorbilidades, muchas enfermedades. Entonces también reciben pues medicación. ¿En qué otro caso se indica? En riesgo de broncoaspiración. ¿A qué se refiere broncoaspiración? Aquel paciente que no puede deglutir por sí solo. Entonces cuando comemos, masticamos y el alimento pasa. Si estamos en un estado consciente, sano, va a pasar directamente al esófago. Pero un paciente que está perdiendo ese reflejo de deglutir el alimento, que está somnoliento, puede, él al no deglutir correctamente, puede hacer que pase el alimento hacia la tráquea. Entonces, para evitar ese riesgo, también indica la colocación de una sonda nasogástrica, en riesgo de broncoaspiración. Cuando pasa vía aérea un alimento o un medicamento. Bueno, y también se indica en casos de lavado gástrico, ¿no? Y nosotros de repente que manejamos paciente en casa, tenemos ya pacientes que son portadores de sonda, ¿no? Entonces en ese caso se le coloca simplemente porque ya llegó al tiempo, ¿no?, de caducidad de esta sonda. Entonces en ese caso pues simplemente se procede a hacer el cambio, ¿no? Cambio de sonda nasogástrica. ¿Qué materiales debo de utilizar? En primer lugar, pues mi sonda nasogástrica, ¿no? La sonda nasogástrica tiene diversos calibres, ¿no? Calibres quiere decir el tamaño, ¿no? Porque nosotros pues tenemos desde una etapa pediátrica a una etapa adulta, ¿no? Entonces vamos a ver en qué casos se utiliza el número 14 y 16, ¿en un pediátrico o un adulto? En un adulto, ¿no? Por eso le he colocado. Inclusivamente una sonda nasogástrica número 14 y 16 se utiliza en el adulto. Acá tenemos en esta imagen esta sonda, ¿no? ¿La han utilizado o la han visto anteriormente? ¿Saben qué nombre particular le ponen? Siliconada. Siliconada. ¿Y por qué le llaman sonda nasogástrica siliconada? Porque su calidad es de silicona. Y esta característica hace que dure por lo menos 30 a 60 días, ¿no?, si cuidamos bien esta sonda nasogástrica. Entonces tiene una larga duración. Ya, esta es una sonda siliconada. Y si hablamos de una sonda nasogástrica simple, es esta. Tenemos de esta característica.
caso tenemos que la diferencia es el tiempo de duración, ¿no? Si la siliconada me dura bastante y es la que se debería utilizar, si es un paciente que lo utiliza siempre, esta tiene la característica de ser pues látex de leno, así le llaman la zona de leno, pues dura de 7 hasta máximo puede durar 15 días, ¿no? Entonces se diferencia simplemente esta siliconada con esta por el tiempo de duración. 15 días nada más. 7 días hasta 15 pues podría durar, ¿ya? Entonces el número 14-16 en el caso de un adulto. Tenemos la aceptogeringa o jeringa de 50, ¿no? Que se caracteriza porque no tiene la aguja. Es como una jeringa, ¿ya? Tiene casi las mismas características del cuerpo, pero no viene con aguja. Entonces se llama jeringa de 50 y de 100, ¿ya? O también llamado aceptogeringa, ¿ya? En este caso tiene aquí su perita de goma, ¿no? Que solamente se saca y se pone. ¿Y esta para qué sirve? En algunos casos para antes de iniciar el alimento, ¿no? O inclusive una dieta líquida que estamos pasando, quizás no cae con facilidad. Entonces, poniendo yo esta perita de goma, hago una presión y vamos a ver que hace como que libera, ¿no? Libera ese taponcito que se ha quedado en la punta de la sonda. Y vamos a ver que va a empezar a caer muchas veces y luego tiene que caer siempre cualquier alimento por gravedad solo, ¿no? Nada más. Y esta punta viene diseñada para que encaje perfecto en la sonda nasogástrica. Encaja perfecto. Nada más. Esa es la única característica de esta aceptogeringa. También viene así. Por ejemplo, esta es una acepta de 50. No tiene pera de goma, pero tiene su envoltorio. ¿Ya? Tenemos al lubricante hidrosoluble. ¿Por qué se utilizará un lubricante? ¿La sonda es algo natural que debe de estar en nuestro cuerpo? No. Entonces, por lo mismo, debe de estar lubricada pues, para que facilite el paso de la sonda. Pero no solamente para el paso, como es un lubricante hidrosoluble, también tiene características de ser anestésico local, ¿no? Entonces tiene dos características, ¿ya? Por eso se utiliza, nosotros mayormente utilizamos la lidocaína en gel, ¿no? Es esta. El estetoscopio que nos va a servir para verificar la posición, ¿ya? De esta sonda nasogástrica, si llegó o no llegó al estómago. El esparadrapo me servirá pues para fijarlo, ¿no? Para fijarlo. Indudablemente porque cualquier movimiento puede hacer que se desprenda. Un vaso de agua también me va a ayudar a verificar posteriormente la colocación de la sonda. Gasas estériles, ¿no? De preferencia que sea pues todo material siempre que va a ingresar al organismo estéril, pues, ¿no? Conservarlo en su empaque estéril. Mi riñonera y todas mis medidas de bioseguridad que yo debería pues, tener, ¿no? A la hora de que voy a asistir a mi paciente, mis guantes estériles, mi gorro, mi mascarilla, ¿no? Lo ideal es que sea todo estéril, mantener la asepsia para evitar pues riesgos luego más adelante que este paciente sufra de alguna infección, ¿no? Muchas veces las infecciones también se producen por una mala técnica, ¿no? Se ha fallado en la asepsia, en conservar la esterilidad de esos materiales y ha ingresado pues, por ahí microorganismos y el paciente puede tener una infección. Vamos a comenzar con el procedimiento. Como todo procedimiento hacia un paciente, un personal de salud, ¿qué es lo que debe de realizar primero? Establecer un diálogo, ¿no? Si mi paciente está consciente, con mucha más razón, ¿no? Explicarle acerca del procedimiento que yo voy a hacer, ¿no? Porque si nos ponemos en el otro lado, que alguien venga y de frente nos coloque algo, uno, me genera desconfianza, temor, y también no voy a colaborar, ¿no? Voy a rechazar que realicen este procedimiento en mí, ¿ya? Si en el caso sea pues un paciente que está en un estado que no está consciente,
Entonces le explicaré pues el procedimiento entonces, al familiar que está cercano, ¿no? Que es el principal cuidador quizás, ¿no? Porque tiene que haber alguien que autorice o que vea o que sepa el procedimiento que se va a realizar antes. Segundo, que ya lo habíamos mencionado en la parte de anatomía, ¿no? Valorar las características de nariz, ¿no? ¿Por qué de la nariz? Porque puede encontrar alguna lesión, ¿no? O una reacción lesiente, entonces no voy a utilizar esa fosa nasal. O de repente la sonda nasogástrica ha estado colocada de este lado. Entonces, si le toca cambio, de preferencia sería utilizar ahora el siguiente lado, ¿no? Alternar para no producir tampoco laceración al introducir siempre por el mismo camino por esta zona. Licenciada, si tuviera un tabique desviado, ¿entra igual a sonda? Generalmente puede ser un poco más difícil, pero sí podría entrar una sonda. Presencia de prótesis dental. ¿Por qué lo ponemos esto? Hay pacientes que utilizan dentaduras postizas. Entonces, si yo veo que mi paciente tiene estas características, no voy a poner la sonda nasogástrica con las prótesis, ¿ya? Se deben de retirar, ¿ya? Por eso ponemos valorar al paciente, ¿no? Como cualquier personal de salud o enfermero, pues tengo que valorar las características. ¿Qué sigue? Una vez que ya expliqué, ya valoré al paciente, pues voy a procederlo a ponerle una posición que la técnica me indica que es la única para colocar una sonda nasogástrica. ¿Cuál es esa posición? La posición Fowler de 90 grados, ¿no? ¿Esta será una posición Fowler? Ahorita por ejemplo lo tenemos. No, sería una posición sentada, ¿no? Por lo menos allí, si tuviera un poco más, sería un ángulo recto, ¿no? Exclusivamente 90 grados. Vamos a bajar. Bien, ya ubicé a este paciente. Ahora voy a proceder a la primera medida de bioseguridad que no reemplaza colocarme guantes, no lo reemplaza nada. Es el lavado de manos. El lavado de manos, ¿cuánto tiempo debe durar? 5 minutos. 40, 60 segundos, ¿no? Según la norma técnica, un lavado de manos pues debe durar de 40 a 60 segundos, ¿no? Un minuto. Claro, debe ser con agua, jabón. Una vez que he hecho este procedimiento, voy a preparar todos mis materiales, ¿no? Como ya sé toda la lista que yo voy a utilizar, todo debe de estar a la mano. Todo debe de estar en mi mesa, donde yo voy a guardar mis materiales cerca, ¿no? No me debe de faltar algún material que esté lejos, porque yo en ese momento estoy dedicándome exclusivamente a poner mi zona. Con mi guante, imagínense, voy a ir a buscar algo que me haya faltado. No. Debo tener todo en la mano, preparar todo listo. Voy a proceder a colocarme todas mis medidas de bioseguridad, ¿no? Mis guantes, mi gorro, mi mascarilla. Y ahora voy a proceder a medir, ¿no? Porque como han visto, esta sonda pues, puede ser muy extensa. Pero, ¿hasta qué cantidad se introduce? Se preguntarán, ¿no? No hay una cantidad determinada de centímetros. Eso no se puede definir. ¿Por qué? Porque todos tenemos una anatomía diferente, ¿no? Algunos son más altos, más pequeños, más gruesitos, más delgados. Entonces, la cantidad que se introduce se hace mediante una medida de la anatomía del paciente. ¿Ya? La vamos a conocer. Vamos a medir primero desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja. La punta de la nariz, ¿cuál es el lóbulo de la oreja? Vamos a hacer esa medida. Ese es el primer punto, me dice. Preferencia, como es larga, ayudo enrollándola para que no esté contaminándose de repente con mi ropa, pues, ¿no? Que calzado, con mi ropa. De la nariz al lóbulo de la oreja.
como es una sonda que le he sacado de la envoltura que está estéril, no la voy a pegar para hacer la medición, sino solo la voy a sobreponer. Esa es la primera medida. Y del lóbulo de la oreja hacia la apófisis sifoides. ¿Cuál será la apófisis sifoides? ¿Estará arriba del ombligo, abajo del ombligo? Arriba, ¿no? Todos tocan el término del huesito del esternón, ¿no? Allí se ubica el apófisis sifoides. Fácil de ubicar. Entonces yo me quedé en el lóbulo, sigo desarrollando con mi mano, y más o menos pues estará acá. Entonces es toda esta medida la que yo voy a introducir en este paciente, y así puede variar en otro paciente, ¿no? En diferentes características. ¿Ya? Entonces todo esto pues es lo que me da quedar en la parte externa, ¿no? Entonces, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta mientras sigo avanzando? Tengo que hacer una marcación imaginaria, pues no tengo que recordar en dónde estoy haciendo pues mi marquita. ¿Ya? Quizás le puedo hacer un pequeño doblez, ¿no? Algo que no lastime la sonda, y también puede ser algo pues, que yo pueda memorizar, ¿no? Quizás una letra o los centímetros que vienen acá calibrada esta sonda, ¿ya? Algunos vienen de 10 en 10, sí se nota cómo va avanzando las medidas, 10, 20, 30, 40, 50. Muchas veces llega entre los 50, 45, 55. Esa es la medida por la cual se introduce casi siempre la sonda. Entonces, una vez que he memorizado esa cantidad, ya voy a proceder a introducir pues mi sonda, ¿no? Para esto voy a utilizar mi anestésico, como es mi lidocaína, ¿no? Lo que está en la parte interna está estéril también. Entonces me dicen lubricar. Lubricar es echarle pues mi lubricante, pero solamente en la punta de la sonda. Quiere decir que voy a echar el lubricante, puedo ayudarme con el guante estéril y lo puedo echar acá mi silocaína. Y como yo quiero empezar con la punta, pues voy a proceder a embarrarlo. ¿Ya? Entonces no se hace en todo el trayecto de la sonda, sino se hace en la parte de la punta. ¿Ya? Eso me va a facilitar a introducirla. Introducir la sonda por una fosa nasal y seguir avanzando hasta la medida marcada, ¿no? Yo elijo una fosa nasal, ¿ya? Y voy a empezar a introducirla, ¿no? Lentamente voy desenrollando, ¿no? Y ahí ya no voy a contaminar la sonda. Hasta mi medida que he hecho de acuerdo a la anatomía del paciente. ¿Qué me dice la teoría? Si mi paciente está consciente, yo ya le expliqué, ¿no?, el procedimiento, pues le voy a pedir que conforme va avanzando la sonda, empiece a deglutir.